200 años, pero nosotros en esta clase específicamente vamos a abarcar 200 años más. Y vamos a tratar de abarcar 600 años, desde la construcción del primer templo por Salomón, la destrucción de Nabucodonosor, la reconstrucción de Esdras y la ampliación por Herodes el Grande y la destrucción en el año 70 después de Cristo nuevamente por los romanos. Entonces, desde la primera construcción, por el hijo del rey David, Salomón, hasta el año 70 después de Cristo, transcurrieron 600 años. Y esos 600 años, probablemente si nos da el tiempo, nos vamos a enfocar en esta noche. Pero antes, cierre sus ojitos, vamos a presentarnos delante de Dios para que Él nos guíe. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque se llegó el día, Padre, de poder iniciar estas clases, Señor, estas nuevas series, que yo sé que será de mucha edificación para nuestras vidas, Señor. Señor, le pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe, que abra nuestro entendimiento, que me dé la capacidad, Señor, de hablar con claridad para que pueda ser entendido, con palabras sencillas, Señor, con palabras básicas, bendito Dios, ya que este periodo también es muy importante, Señor, para nuestra vida espiritual, bendito Dios. Así que le pedimos la libertad de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe en esta noche. Te lo pedimos asimismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sígame con mucho cuidado, no se distraiga, porque vamos a ver mucha historia, hermanos, y concéntrese para que usted pueda sistematizar el conocimiento que va a adquirir en esta noche. Amén. Ahora sí estamos listos, después que oramos. Bien, todo comienza, trasladémonos al pasado, en la máquina del tiempo. Todo comienza, hermanos, en el año 612 antes de Cristo. El imperio de Babilonia. Y todo comenzó con el padre de Nabucodonosor, llamado Nabopolassar, quien con un ejército poderoso invade lo que hasta en ese momento era el imperio más poderoso de esa época, que eran los asirios. Los asirios eran los que conquistaban el mundo en aquella época. Entonces el padre de Nabucodonosor, con un gran ejército, pidiendo la ayuda de los persas, se unen con los persas para ir en contra de los asirios y son derrotados. Hasta en ese momento se discute quién era el imperio que tenía el control hasta en ese momento. Pero la mayoría de los historiadores creen que los asirios eran los que conquistaban el mundo en aquella época. Entonces fue hasta el año 612 cuando el padre de Nabucodonosor en esa guerra entra a la capital de Asiria llamado Nínive. ¿Se acuerda de Nínive? ¿Se le hace familiar esa ciudad? Bueno, pues entra a Nínive, sitea la ciudad, destruye la ciudad y entonces el imperio asirio es derrotado, es decaído y entonces comienza a reinar nada más y nada menos que el imperio babilónico, el imperio de Babilonia en el año 612 antes de Cristo. Estamos familiarizados con Babilonia, ¿verdad? Y Nabucodonosor y Daniel y los jóvenes hebreos. Bueno, pues estamos en ese año, en el año 612, cuando Babilonia se convierte en el imperio más poderoso de aquella época. Su imperio comenzó en el año 620,
comienza oficialmente a reinar el imperio babilónico. Ahora, es muy interesante porque años más tarde muere el padre de Nabucodonosor y quien toma la ciudad, quien toma el reino y el trono, pues es su hijo Nabucodonosor II. Este personaje es muy interesante, hermanos, porque este personaje es mencionado en la Biblia, tanto en la Biblia como en la historia. Por eso la Biblia, hermano, es veraz, porque cuando los no cristianos, los no creyentes recurren a la historia y encontramos tales personajes como los faraones o como los reyes babilonios, que la Biblia los menciona, entonces podemos concluir de que la Biblia, aparte de que es un libro espiritual o religioso, también contiene mucha información histórica que es veraz, que es exacta. Eso se conoce como la historicidad de la Biblia. Entonces es bien interesante porque el proceder o el método de los babilonios era lo siguiente. Cuando ellos conquistaban sus reinos, cuando ellos conquistaban los otros países, los otros pueblos, otras naciones, lo que ellos hacían es tomar de los niños y de los adolescentes más capacitados, con fortaleza, con inteligencia, con influencia, los tomaban y los llevaban a su reino para educarlos. Y en su reino ellos les enseñaban su idioma, su religión, su política y su cultura. Entonces, esto era una estrategia que hacían los babilonios para que cuando estos niños y adolescentes crezcan, de hecho también les cambiaban el nombre, cuando estos niños crecen y se desarrollen y aprendan todas las lenguas antiguas y la mejor educación, y cuando ellos crecen y se regresen a sus países de origen, y luego ellos los toman como reyes, como gobernadores, ya estando ellos en el poder, pues obviamente que van a tener un agradecimiento eterno por el país que les dio la oportunidad de prepararse y de crecer, y de esa manera impedía que el imperio romano babilonio sea atacado por los otros pueblos. Entonces era una estrategia muy interesante porque los llevaban cautivos, pero les enseñaban las lenguas, la religión, la política y también las costumbres de Babilonia para que ellos crecieran de esa manera y ya cuando fueran reyes o gobernantes en sus países, pues tuvieran un gran aprecio sobre Babilonia y ahí sí se evitaría de guerras contra el imperio que le dio todo. Nosotros estamos familiarizados porque tanto Daniel como los 3 jóvenes hebreos fueron llevados, ¿verdad? De hecho, los 3 jóvenes hebreos le cambiaron los nombres, ¿verdad? Y Daniel estuvo en el palacio. Entonces, eso era un método que usaban los babilonios para ahorrarse problemas en un futuro con las otras naciones. Ahora, los judíos, hermanos, siempre han sido un pueblo necios, un pueblo que no se deja gobernar ni por Dios ni por los otros pueblos. Entonces los judíos siempre le han causado mucho problema a Dios y también a los otros reinos. Así como muchos de nosotros le causamos muchos problemas a Dios y también a nuestro prójimo. Entonces los judíos siempre se rebelaban contra las naciones que los tenían como opresores, como cautivos. En este caso estaban bajo el dominio del imperio babilónico. Y entonces los judíos, se rebelaron contra Babilonia, se rebelaron contra ellos. Entonces Nabucodonosor, como era poco tolerante, entra a Jerusalén, sitea la Jerusalén, destruye la ciudad y también destruye con él el templo. ¿Se acuerdan el templo que había construido Salomón años antes? Ese gran templo que había sido construido,
pues Nabucodonosor destruye el templo y con ello también la ciudad, toma de los jóvenes y de los adolescentes y de los niños más ilustres y los lleva a su reino. Entonces, esta destrucción se da en el 586 antes de Cristo. Y de ahí los lleva a Babilonia, y esto es como lo que se conoce como los 70 años del cautiverio en Babilonia. Ahora, después de los 70 años, de hecho Daniel 13:2 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Eso es lo que se conoce como los 70 años de cautiverio babilónico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba dando mucho dolor de cabeza a Dios. Entonces Dios, hay veces que, hermanos, Dios a veces que llega a un punto donde pierde la paciencia, porque nos da muchas oportunidades y muchas maneras para que nosotros recapacitemos, nos portemos bien, andemos en rectitud, pero hay un momento donde Dios tiene un límite y dice hasta aquí, y entonces ya Dios pone mano dura sobre nosotros, en este caso sobre Israel. Los lleva cautivo y destruyen el templo. Después, hermanos, de los 70 años de cautiverio, Dios despierta el corazón de un rey pagano para que los haga volver nuevamente a su tierra. Y fueron 3 grupos los que volvieron a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. El primer grupo fue liderado por Zorobabel. Zorobabel fue líder y se lleva un buen grupo a Jerusalén. Años más tarde, Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías y la reconstrucción de los muros? Pues se lleva otro grande grupo a Israel nuevamente. Y finalmente, el tercer grupo, liderado por Esdras, vuelve nuevamente a Jerusalén, un tercer grupo. Y después, en el 515 antes de Cristo, Esdras vuelve a reconstruir el templo que había construido Salomón, destruido por Nabucodonosor, y ahora Esdras y Nehemías reconstruyen nuevamente el templo en el año 515. Pasan los años y en el 539, finalmente, hermanos, el imperio babilonio, el imperio más poderoso de todos los tiempos, el imperio más poderoso de esa época, cae, porque después de Nabucodonosor le sigue su hijo Nabónides, que también fue un buen rey y que también hizo muchas cosas en el reino del imperio, pero después llega el tercer reino llamado Belsasar, que prácticamente es el nieto de Nabucodonosor. Y entonces este rey era un rey muy altivo, muy orgulloso, muy egocéntrico y muy despistado. Entonces, bajo la debilidad del liderazgo de este rey, hermanos, cae este imperio. Y esto fue advertido por Daniel. Daniel le advirtió a Belsasar que su reino iba a ser destruido, pero Belsasar no le hizo caso a Daniel, y en una noche de fiestas, de parranda, de alcohol y de mujeres, ellos están en esa noche celebrando, y entonces viene otro imperio llamado los medos y los persas y sitian la ciudad, destruyen a la ciudad, destruyen también sus dioses, y entonces después de casi 80 años de reinado de Babilonia, finalmente cae el primer imperio mundial profetizado por Daniel, en el libro de Daniel. Entonces, se unen los
persas, ese mismo imperio que ayudó a Babilonia para que conquistaran a Nínive, ahora Persia se une a otro pueblo llamado Media. Ahora es interesante porque Persia tenía un gran ejército, buenos soldados, buenos guerreros, pero carecía de líderes eficientes. Y los medos no tenían un buen grupo, no tenían un gran ejército, pero tenían excelentes líderes. Entonces se une Media y Persia. Persia es el hermano mayor de los medos o de Media. Entonces hacen una alianza y se unen estos dos reinos, estos dos imperios, para ir en contra del imperio de Babilonia. Se unen. Media tenía buenos líderes y Persia tenía un gran ejército. Entonces se unen ambos grupos para derrotar finalmente al imperio de Babilonia bajo el reinado de Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor. Entonces, ahora el imperio medo-persa se establece en el 539 a.C., da inicio su reinado. Dos pueblos se unen para derrotar a los babilonios. Es interesante porque es gracias a este rey de Medo-Persia que los judíos pueden regresar a su tierra. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Entonces fue Ciro el Grande quien dio la orden para que, después de que se cumplieran los 70 años, él dio la orden para que todos pudieran regresar a su país de origen, en este caso a Israel o a Palestina. Entonces, Ciro el Grande es el primer rey de esta nueva potencia mundial. Pero después muere Ciro el Grande y después viene Darío I. Después de Ciro viene Darío I, después viene Darío II y después Darío III. Después de Ciro el Grande reinan tres Daríos, primero, el segundo y el tercero, porque recuerden que el título Darío es un título de la realeza para aquel imperio. Es como los faraones egipcios, que fueron 33 faraones reinando en el periodo de Egipto. O es el equivalente también de los césares romanos cuando Roma controlaba el mundo en los tiempos de Jesús. Entonces, después de Ciro el Grande viene Darío I, Darío II y Darío III. Entonces, pasan estos tres reyes y llega el cuarto Darío. Y este Darío es muy importante porque este es llamado Darío el Grande. Sobre Darío el Grande hay algunas guerras que se llaman las guerras persas, porque ya después que había pasado Babilonia y su reino y su imperio, ahora reinaban los medos y los persas, pero se venía levantando otro grupo, otro reino, queriéndole quitar el poder y el gobierno a los medos y los persas. ¿Quiénes eran ese imperio, esos reinos? Eran los griegos, hermanos. Entonces hubo una lucha de varios años entre los griegos y los medos y los persas, pero como en esa época había, Media y Persa eran un reino poderoso y nadie los podía hacer frente. Entonces Darío el cuarto, Darío el Grande, es quien venció a todos los intentos de los griegos para poder conquistarlos a ellos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muere Darío el cuarto y le sucede Darío el quinto. Este Darío el quinto
es un rey débil, distraído, e hizo muchas cosas malas, y bajo su reino y bajo su imperio se debilitó tanto el reino de los medos y los persas que perdieron mucha influencia y mucho poder por su mal gobierno de Darío el quinto. Muere Darío el quinto y le sucede Jerjes. Usted está familiarizado con este nombre. Jerjes es el esposo de la reina Esther. ¿Se acuerda de la reina Esther? Entonces le sucede este rey llamado Jerjes, pero también este rey era un rey muy altivo, muy orgulloso, con un ego extremadamente grande, y eso es lo que hizo que fracasara su reino, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, ¿verdad? Entonces, si hay algo que Dios aborrece es la altivez de corazón, hermano. Por eso Dios pide humildad y mansedumbre en los creyentes, en este caso también en los reyes, porque recuerden que los reyes están bajo el dominio del Rey eterno, que es Dios, hermanos. Ellos también están bajo el dominio de Dios. Entonces viene el rey Jerjes, y también él por su orgullo, por su altivez, tiene varias guerras también con los griegos, pero en esa época todavía tenían poder e influencia. Entonces, la primera guerra lo ganan los medios, los persas, liderando por Jerjes. Viene una segunda guerra y también la ganan, pero viene una tercera guerra, y en esta guerra ya estaban muy debilitados, y en este último enfrentamiento cae el imperio de los medos y de los persas, gobernando por casi 200 años. Entonces, cayeron por el imperio de los griegos, pero hasta esa época no se llamaban los griegos, sino era una unión de varios estados y de varios pueblos, entre ellos los espartanos, los de Troya, los de Corinto, y todos esos estados y esas ciudades se unieron para hacerle frente a los medos y a los persas. Entonces, cuando se unen, noten que todos estos reinos actuaron casi similarmente, porque para vencer a los asirios, Babilonia se tuvo que unir a los persas para poder vencer a los asirios. Y después Persa se tuvo que unir a los medos para vencer a los babilonios. Y ahora, en esta ocasión, se tuvieron que unir varios estados para poder, de Grecia, que en esa época no se llamaba Grecia, se tuvieron que unir varios estados y varios pueblos para poder vencer a los medos y a los persas. Entonces, en el año 331 hasta el año 164 fue el reinado de los griegos. Hasta aquí, hermanos, ¿vamos bien? El primer imperio, los asirios, caen por la mano del rey, el padre de Nabucodonosor. Después reinan los babilonios casi 200 años, 81 años, de su reinado. Después se cae ese imperio, y después vienen los medos y los persas por casi 200 años, y después viene el imperio de los griegos, que también su reinado duró aproximadamente 200 años. Una de las figuras principales de este imperio de los griegos es Felipe de Macedonia. Felipe de Macedonia, cuando ya casi estaban triunfando en contra de los medos y los persas, él tiene una estrategia muy interesante, porque sabe que hay muchos estados y muchos pueblos que se unieron para combatir a los medos y los persas, pero esos pueblos todavía seguían divididos, unos para acá y otros para allá. Entonces, lo que hace Felipe de Macedonia es unificar a todos los estados y a todos los pueblos y hacerlo un solo país, un solo reino, y ahí
vemos el nacimiento de Grecia o de los griegos. Entonces Felipe de Macedonia hizo una buena estrategia porque unió a todos los estados para ser uno solo, y así poder luchar con los otros imperios. Ahora, no todos estaban de acuerdo que Felipe de Macedonia hubiera unificado a todos los pueblos y los estados. Hay algunos que se le opusieron hasta la muerte, y finalmente Felipe de Macedonia muere muy temprana edad, pero había un problema porque ¿quién le sucedería en el reino? Tenía un hijo llamado Alejandro. El problema es que Alejandro tenía solamente 20 años cuando su padre murió. Entonces algunos decían que era muy joven para reinar a los 20 años. Pero ellos no sabían que Alejandro tendría una gran influencia y un gran potencial. Entonces, a los 20 años de edad, Alejandro empieza a reinar en el imperio de los griegos. Y es bien interesante, hermanos, porque de los 20 años de edad, muy joven, solamente le bastaron 12 años para conquistar todo el mundo conocido en la antigüedad de este gran líder militar Alejandro el Grande. 12 años, a los 32 años ya había conquistado casi todo el mundo. ¿Se imagina el potencial? Este Alejandro el Grande también tenía una estrategia similar a los de Babilonia. Lo que él hacía era conquistar los pueblos e implantarles su cultura, la cultura de los griegos. Alejandro quería hacer una sola nación y una sola lengua, una sola religión, una sola política. Para esto implementó lo que se conoce como la helenización o el helenismo. Eso es muy importante. La helenización o el helenismo consta en hacer que los pueblos conquistados piensen, hablen y vivan como los griegos, que adopten su religión, su cultura y su lengua, la lengua de los griegos. Y es bien interesante porque finalmente lo lograron contra el Imperio Romano. El Imperio Romano fue influenciado en su totalidad por la cultura de los griegos. Entonces Alejandro el Magno, a través de la helenización, casi era una orden de que todos aprendieran el griego. Y es por eso que en la época de Jesús el idioma universal era el griego. Porque una de las estrategias de Alejandro Magno es que comieran su comida, adoraran a sus dioses, siguieran su política y hablaran su idioma, el idioma de los griegos. Esto traería una gran aceptación cuando Cristo venía a este mundo. Entonces, hermanos, pero como dice el dicho, nadie es eterno en este mundo, ¿verdad? A los 32 años de edad, casi 33 años, muere Alejandro Magno después de haber conquistado todo el mundo antiguo. Algunos dicen que murió bajo la influencia del alcohol y el homosexualismo. Murió Alejandro Magno y después de su muerte, él no dejó un heredero, sino que después de su muerte, 4 de sus generales tomaron el reino. 4 de sus mejores, de sus generales, fueron los que se encargaron de tomar o seguir con el imperio de los griegos. Pero nos vamos a enfocar solamente en 2 de ellos, porque fueron los que sobresalieron, fueron los que hicieron muchas hazañas en la antigüedad. El primero, uno de sus generales se llamaba Ptolomeo.
Ptolomeo, y el segundo se llamaba Seleucido. Ptolomeo era aparte de ser un líder militar, también era un líder político, era un hombre extremadamente estudiado y capacitado. Él tendrá una gran influencia porque él creó un dialecto del griego koiné, lo que se llama como el ptolomaico koiné. Es un dialecto del idioma griego, y este ptolomaico koiné es el dialecto que va a usar el apóstol Pablo para escribir la carta a los romanos, años posteriores. Entonces, este rey Ptolomeo conquista la parte sur, conocido como Egipto. Entonces, Ptolomeo se va a la parte sur por Egipto, y el otro general, Seleucidas, toma la parte norte. Entonces, estos dos generales, estos dos reinos, más adelante en la historia, tienen muchas guerras para ver quién se quedaba como el rey o el gobernante principal. Entonces, primero los ptolomaicos se adelantan y conquistan Palestina o Jerusalén. Son conquistados, los judíos son conquistados por el reino del sur, y esto lo profetiza el libro de Daniel, el reino del sur y el reino del norte. Entonces, Palestina es conquistado por el reino del sur, por los Ptolomeos, y Ptolomeo era un rey tolerante, un rey bueno que no maltrataba a sus cautivos, a sus esclavos, los trataba bien. Pero después de pasar algún periodo de tiempo, hermanos, el reino del norte se hace más fuerte, y entonces lucha con el reino del sur. Los seleucidas luchan con los ptolomaicos y vencen los seleucidas, y ellos toman Palestina. Pero este reino del norte, el rey, era un rey perverso, un rey que oprimía a sus cautivos, a sus esclavos. Y de este reino nace un personaje histórico que es comparado con el anticristo. Y este personaje, este monarca, este rey, se lleva por nombre Antíoco el IV, o también llamado Antíoco Epífanes. Los historiadores, los escatólogos y los teólogos llegan a la conclusión de que este Antíoco el IV o Epífanes es un tipo de lo que sería, hermanos, el anticristo que habría de venir. ¿Qué es un tipo? Un tipo es un ejemplo del pasado que sucederá en el futuro. Es como un partido amistoso entre dos equipos preparándose para el mundial de los países. Entonces, Antíoco Epífanes tiene mucha similitud a lo que sería el anticristo en el futuro. Y este mismo Antíoco tenía la idea de Alejandro Magno acerca de la helenización. Hacer que los pueblos conquistados hablen su idioma, coman su comida, adoren a sus dioses, etcétera, etcétera. Es como cuando los muchachitos que nacen aquí, ¿verdad?, de padres mexicanos, colombianos, etcétera, que ellos crecen con la cultura americana, hermanos. Y su primer lenguaje es el inglés, y su cultura principal es la americana, ya no es la de sus otros países. Eso es más o menos la helenización. Es adoptar por completo, en su totalidad, la cultura de los griegos. Y este Antíoco Epífanes obligaba a los otros pueblos a la helenización, a adoptar la cultura de los griegos. Este hombre, este personaje, hermanos, hizo muchos acontecimientos, muchos sucesos muy terribles a los judíos. Él oprimía a los judíos, al pueblo hebreo, y una de las
cosas malas que hizo es profanar el templo de Jerusalén. Eso era algo muy sagrado para los judíos. Recuerden el sacerdocio de los levitas, ¿verdad? Todos los sacerdotes tenían que tener la descendencia o la línea de Levit. Bueno, pues este personaje, Antíoco Epifanes, cambió, hermanos, el sacerdocio, que ya venía por más de 2000 años. Cambia el sacerdocio levítico y él pone a sacerdotes no judíos. Eso es algo que iba en contra de las leyes de Dios. En segundo lugar, profana el templo y levanta en el templo construido por Esdras, levanta una estatua del dios Zeus, el dios principal de los griegos. Es como si alguien viniera a este lugar y levantara una estatua una estatua de Buda y que nos obligara a nosotros a adorar y a arrodillarnos delante de Buda. Es el equivalente a lo que hizo Antíoco Epifanes. Levantó la estatua del dios Zeus, el dios principal de los griegos, y les obligó a que los judíos adoraran. Y por si fuera poco, sacrifica un cerdo en el templo sagrado de Jerusalén. Recuerden que para los judíos los cerdos eran inmundos, era impuro, era lo más terrible que podía haber. Pues él llega y sacrifica un cerdo para el dios Zeus en ese lugar. O sea, profanó terriblemente el templo. Ahora, esto, hermanos, crea un celo en algunos de los judíos. Muchos toleraban estas prácticas de Antíoco Epífanes, pero había un sacerdote llamado Matatías que cierta ocasión uno de los sacerdotes puestos por Antíoco Epífanes quería sacrificar otro cerdo en el altar. El sacerdote Matatías, que él sí venía de la línea de Aarón, le tuvo un celo santo de parte de Dios, y cuando vio que el otro sacerdote quería sacrificar ese cerdo, fue y le quitó la vida, lo mató, lo asesinó, hermanos, en ese mismo lugar. Entonces, después de lo que hizo Matatías, él y sus 5 hijos huyeron de la ciudad. Y bajo esta iniciativa de Matatías, muchos se despertaron en valentía y siguieron a Matatías y fueron con él y armaron un ejército. Entonces, después ellos se rebelaron en contra de Antíoco y su ejército. Y como ellos recuerden que todavía seguían siendo el pueblo de Dios, entonces sus guerras, aunque no tenían experiencia, ellos no eran soldados, no eran guerreros, pero por la gracia de Dios, casi todas las guerras de Matatías las ganaban en contra de Antíoco Epifanes y los seleucidas. Años más tarde muere Matatías, el sacerdote, y le sigue su hijo Judas Macabeos. Judas Macabeo, llamado el martillo, así le decían. Este hombre es quien continúa la revuelta, continúa el enfrentamiento entre ellos, y aquí nace lo que se conoce como los Macabeos. Nace y se enfrentan a los seleucidas y Antíoco Epifanes. Entonces su hijo Judas Macabeos es quien, después de él tomar el reino, después de él tomar las guerras, después de 3 años
de luchas intensas con los seleucidas, finalmente logra expulsar a todos los seleucidas de Jerusalén. Es como si llegaran todos los budistas y que nosotros estuviéramos luchando con ellos durante un periodo de tiempo y después de eso logramos expulsarlos finalmente del templo y no más budistas en este lugar. Entonces Judas Macabeos logra expulsar a todos los seleucidas, pero hasta en este momento quedaron libres del poder religioso, pero todavía estaban sujetos al poder político de los griegos. Después de Judas Macabeos, le sucede Simón Macabeos, que es un sumo sacerdote también. Después de Simón Macabeos, le sucede Juan Hircano, quien sucede a Simón Macabeo, y su influencia helenística. Este hombre era de descendencia macabea judía, pero tenía la influencia helenística. Es el equivalente de que era mexicano, pero tenía la cultura americana. ¿Sí me entiende? Entonces, en el año 135, antes de Cristo, se da la ruptura entre los jadiseos, los conservadores, y los macabeos, que eran más liberalistas. Entonces, de esta ruptura nacen dos grupos muy conocidos en la época de Jesús, que son los fariseos y los saduceos. De esta ruptura, de los jadiseos, que eran los más conservadores, los más devotos, ellos no estaban de acuerdo que sus hermanos fueran más liberales y adoptaran la cultura helenística. Entonces ellos se separan. De hecho, la palabra fariseo significa los separados, los consagrados. Entonces los jadiseos se separan y de ahí en adelante son llamados los fariseos. El otro grupo se queda y ellos eran más liberales con la mentalidad helenística, y ese otro grupo es llamado los saduceos. Ya en el tiempo de Jesús, ya nos vamos acercando más a los tiempos de Jesús, hermano, ya casi terminamos. En los tiempos de Jesús ya habían estos dos grupos, tanto los fariseos como los saduceos. La oposición, entonces hay una guerra civil entre ambos grupos y se separan, fariseos y saduceos. Pero después, en el año 63 antes de Cristo, el rey Pompeyo se apodera de Jerusalén y él toma cautivo a los de Jerusalén y deja a alguien reinando en Jerusalén. Su nombre era Aristóbulo II, es quien te vas a encargar de Jerusalén, de reinar en Jerusalén. Pero este Aristóbulo era de la línea de los macabeos, de los liberales, de los de tendencia helenística. Después muere Aristóbulo II y le sucede Hircano II, también de la descendencia macabea, de la descendencia liberal, de los que pensaban como los griegos. Entonces los saduceos tenían controlado todo el poder del reino y los fariseos se oponían a eso. Pero en el año 40 antes de Cristo, estamos ya llegando a la era de Cristo, en el año 40 antes de Cristo, nace un rey o llega un rey el poder llamado Herodes el Idumeo o Herodes el Grande. Y él es nombrado el rey de Judea. Ahora, Herodes no era judío, era idumeo. Por lo tanto, los judíos no querían a este rey porque no era de su sangre ni de su descendencia. De hecho, ellos odiaban a Herodes el Grande.
para simpatizar con ellos, Herodes era un rey político con mucha astucia y mucha estrategia. Para simpatizar con los judíos, lo primero que hace Herodes el Grande es adoptar la religión judía. Me hago judío para simpatizar con los judíos, aunque él no era judío, era idumeo, de la descendencia de los edomitas. Ahora, la segunda es, se casa con la princesa de la familia Asmonea o de la familia Macabea, para ganarse el favor de los judíos. Pero aún así, aunque los judíos vieron que adoptó su religión y se casó con con la princesa de los descendientes de los macabeos o los asmoneos, que es lo mismo, todavía los judíos no querían a Herodes en Grande. De hecho, odiaban a Herodes. Entonces hizo otra tercera favor a los judíos para simpatizar y ganarse su favor. Lo que él hizo, el templo que construyó Salomón, lo destruyó Nabucodonosor, lo reconstruyó Esdras, pues lo que hace Herodes es ampliar el templo construido por Esdras y lo hace 10 veces más grande. Entonces el templo que vemos, que después fue destruido en el año 70, fue reconstruido por Esdras, pero Herodes lo amplió, lo hizo más grande. El pórtico de Salomón hizo un patio exclusivo para los judíos, otro patio exclusivo para los gentiles y un tercer patio para las mujeres. Eso tiene mucho que ver en los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Pablo, porque los judíos tenían su patio, los gentiles su patio y un tercer patio para las mujeres. Entonces, después de esto, hermanos, todavía Herodes el Grande no alcanzó el favor de los judíos, porque él no era de la descendencia. O sea, los judíos decían, ¿cómo nos va a reinar un monarca que no es de nuestra sangre, que no es de nuestra descendencia? Entonces no simpatizaban con Herodes el Grande. Y después, a poco tiempo después de su muerte, nace Jesús el Cristo, el Rey de los judíos. De hecho, en esa época de que nació Jesús, era el rey de Judea, Herodes el Grande. Y después, ¿se acuerdan que cuando nació Jesús, Herodes tuvo miedo y mandó a matar a todos los niños? ¿Se acuerdan? Porque literalmente la Biblia dice que él tuvo miedo de que le quitaran su reino. Porque él sabía, hermanos, él sabía por las Escrituras, pues había adoptado la religión judía, de que nacería un rey de todo el mundo, un rey que su reino sería eternamente. Entonces nace Jesús, el Mesías, en el tiempo de Herodes el Grande. Después de Herodes el Grande, vienen 3 Herodes más. Pero lo que nos interesa hasta en este momento es llegar, hermanos, a el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el reinado de Herodes el Grande. Póngase de pie, hermano. Recuerde que la historia y el conocimiento bíblico, hermanos, van de la mano. Tuvieron que pasar 4 imperios: el imperio Babilonia, el imperio de los medos y los persas, el imperio de los griegos, y ya en la época de Jesús, quienes gobernaban el mundo eran los romanos, el imperio romano. Que todos esos reinos, hermanos, pasaron a la historia. Pero el reino de Jesucristo, desde que nació, permanece y permanecerá para siempre, porque su reino no tendrá fin. Y eso, hermano, eso es lo que nos da a entender el reino de Jesús. Los reyes de la tierra, los imperios son perecederos, hoy están, mañana no.
¿Quién iba a creer que Nabucodonosor, hermanos, iba a caer de la manera en que cayó, o los medos persas o los griegos bajo Alejandro Magno, y finalmente los romanos? Pero el reino de Dios permanecerá para siempre, hermano, hasta que Él aparezca en gloria, y su reino no tendrá fin. Terminamos la introducción de esta noche. La próxima semana ya vamos a entrar de lleno al tema de la vida de Jesús. Vamos a analizar un poco más las sectas, como los saduceos y los fariseos, y todos los principios de la vida y ministerio de Jesús. Así que no se lo pierda la próxima semana, va a estar interesante, hermano, y esperemos que se le haya quedado un poco del conocimiento histórico de este periodo de 600 años. Amén. Bien, hermano, pues cerramos oficialmente el estudio de esta noche, y les garantizamos que van a estar muy buenas las clases por venir. Vamos a algún anuncio,